Pues bueno, me enlazo rápidamente con Gonzalo Monroy, especialista en temas económicos y energéticos. Mi querido Gonzalo, pues ahora otro nuevo balón de oxígeno a Pemex, ahora con bonos que, como decían, pues no se están endeudando al país, pero bueno, esto es un endeudamiento a diestra y siniestra, mi querido Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querido Paul, qué gusto platicar contigo. Y sí, efectivamente, tenemos Pemex Pro. Pemex Pro, qué buen símil con todo el tema del Fobaproa y todo, porque pues siempre nos hemos quejado de que el Fobaproa y que el neoliberalismo, pero ahora resulta que pues esta administración endeuda más a nuestro país. 9.500 millones de dólares es lo que veía hace rato que había confirmado Fitch Ratings allá en Estados Unidos, que iba a ser el bono con el cual se endeuda a México. 9.500 millones de dólares para darle apoyo a Pemex, una empresa que tú y yo sabemos, mi querido Gonzalo, pues está pues con la naricita apenas asomándose ahí en el agua, porque se está ahogando desde hace varios años. Efectivamente, Paul, y mira, es un tema muy importante de mencionar qué sí es y qué no es, porque algunas notas no han salido del todo claras, y aquí déjame poner el dedo muy claro. Uh-huh. El comunicado de la Secretaría de Hacienda es totalmente escueto, no dice nada. Detalles. En realidad hay que decir las cosas como son. Se hicieron una maroma semántica para no decir que es una emisión de deuda, cuando, ya viendo detalles del prospecto de la emisión, así es exactamente eso, una emisión de deuda. Pero bueno, habiendo dicho eso, ¿qué sí es y qué no es? No es para el pago de proveedores, no es para nuevos proyectos de Pemex, no hay nada de ese dinero, de esos 9,000 millones de dólares, que vayan a incrementar la producción de petróleo, de gas natural o de refinados. Es simplemente para pagar las obligaciones financieras de Pemex, que por desgracia, creo, Paul, parece ser que son muy cortas para lo que efectivamente requiere Pemex. Y como bien lo dices, Gonzalo, a lo largo de las últimas semanas hemos visto el factor de muchas pequeñas, medianas y hasta grandes empresas que pues Pemex les sigue debiendo bastante dinero, y aunque desde el año pasado yo me acuerdo que cuando toma posesión la presidenta comentaba que pues la idea es que en los próximos 2 a 3 meses, es decir, a más tardar marzo, abril, se pudiera pagar a los proveedores de Pemex la deuda que se les tiene, porque muchos de ellos ya están en ceros, ya están quebrando, ya están desapareciendo, y pues parece ser que, como tú bien lo dices, nada del dinero que se va a ejercer ahorita con estos bonos que se están poniendo en el mercado, y que te reitero, 9,500 millones de dólares se esperan obtener, pues van a servir para pagar este factor de deuda a los proveedores. Y lo peor, como tú bien lo dices, Gonzalo, nada para incentivar a que la infraestructura y todo lo que tiene que ver con Pemex pues vaya a mejorar. Efectivamente, Paul, y mira, aquí hay algunos elementos que llaman la atención, e incluso vale la pena analizar la maroma o la maniobra que intentó o que pretende hacer Hacienda. Quizás de las más importantes es que se utiliza estos bonos, si los vamos a llamar así, preamortizados, justamente capitalizables o precapitalizables, que no es otra cosa más que hacer una emisión en Luxemburgo, en dólares, para tratar justamente de trasladar o hacer esta recompra de los bonos de Pemex, especialmente los de corto plazo, para sustituirlos con una deuda más barata. La lógica es muy sencilla. Si Pemex primero no tiene dinero y no va a tener dinero y no genera suficiente dinero para pagar su propia deuda. Así que lo que le está pidiendo al gobierno federal es que ellos salgan, se endeuden, de este dinero Pemex salga a hacer la recompra de sus bonos, intentando que sea una tasa mucho más barata. Algunas primeras impresiones es que es posible que esta emisión se vaya muy similar a las anteriores del gobierno federal, entre el 5.5 a 6.5%, mientras que si Pemex lo hubiera hecho, mínimo era de un 11 a 12%. Estamos hablando de la mitad, lo cual podría llegar a representar un ahorro para la hacienda pública. Oye, Gonzalo, y justo ahorita que comentabas de estas primeras reacciones, hace unos minutos estaba leyendo, por ejemplo, la calificadora Fitch Ratings y Standard & Poor's Global, pues mencionaban que esta emisión de deuda por parte del gobierno mexicano podría ser positivo para Pemex, ¿no? Sin embargo, de no impulsar el tema de que esta empresa
pública, porque ya no es una empresa privada como lo había hecho la anterior administración, no la de López Obrador, la anterior todavía, pues que pudiera como empresa pública o del Estado más bien, poder comenzar a capitalizar para subsistir con sus propios recursos. Esto es, la volvimos otra vez una empresa pública y le tenemos que subsanar los gastos porque no puede y no ha podido a lo largo de los últimos años generar sus propios ingresos porque las grandes refinerías que se construyeron todavía no refinan, Gonzalo. Fíjate, Paul, esa es una muy importante cosa que estás diciendo. Justamente esta emisión, y vale la pena quizá volverlo a reiterar, esto es simplemente para pagar la deuda que ya se hizo de las cosas anteriores. Aquí no hay dinero nuevo, no hay dinero para pagar los proveedores de las cosas que ya hicieron, no es para ningún pozo, para echar a andar nuestras refinerías, es simplemente para bajar el costo de la deuda. Ese es el principal motivo de esta transacción. Habiendo dicho eso, es muy interesante porque si bien esto, y tiene todo el sentido que las calificadoras vean con buenos ojos esta posición, porque lo que están diciendo es, no importa lo que Pemex haga, el gobierno federal hará todo lo que pueda hacer para sostener a Pemex. Y esa es una muy buena noticia si eres Pemex. Nadie te obliga a ser rentable, nadie te obliga a cumplir con mejores parámetros, simplemente papá gobierno va a estar ahí para cubrir la cuenta. Ahora, desmiénteme, Gonzalo. Yo creo que tener una empresa pública, petrolera, donde más allá de quitarnos todos estos discursos de que si estamos entregando los bienes del país a las empresas extranjeras o a las nacionales, etcétera, etcétera, sí es importante que como mexicanos tengamos una empresa de este nivel, pero bien capitalizada, que trabaje al 100%, porque lo que es cierto, Gonzalo, es que pues bueno, el tema del petróleo va a seguir trabajándose por muchos años y lo cierto es que también tener una empresa bien capitalizada, con buen trabajo, como lo tienen algunos otros países, que comiencen esta reconstrucción ¿cómo le llaman ahí, Gonzalo? Como reinversión de todo lo que hacen en estas nuevas petroleras, pues vayan así, viendo hacia el futuro, ¿no? Yo creo que sí es importante que tengamos una empresa, pero que lamentablemente lo hemos hecho mal a lo largo de los últimos años, que hoy tenemos estos niveles de deuda que como no van a ser de Pemex, van a ser de la deuda pública de Hacienda, pues los que ahora sí que los que terminamos afectados somos los mexicanos, Gonzalo. Absolutamente, Paul. Y fíjate, lo que estás diciendo, se lo vamos a decir al público, dentro del prospecto que ya se empezó a hacer público, quizá el tercer punto de la primera página lo dice todo. México se obliga a pagar u obligar a Pemex a pagar. En otras palabras, si Pemex no logra tener o generar los recursos para hacer este repago, todos los mexicanos, a través de la Secretaría de Hacienda, pues nos vamos a quedar pagando la deuda pública. Habiendo dicho eso, Pemex tiene la posibilidad de darle la vuelta, muy poco probable. Como te mencionaba, esta emisión de deuda simplemente es para pagar lo que ya se hizo. Esto no va a cubrir pozos de desarrollo o nuevos yacimientos, vaya, ni siquiera esas cosas que se ha hablado de Pemex en geotermia o Pemex haciendo hidrógeno solar, eso hay que decirlo con todas sus letras, pero también con toda la responsabilidad, eso pues es parte de un discurso, pero nada más alejado de la realidad. Pues ojalá el gobierno mexicano, que yo creo que pues ha ido mejorando un poco el trabajo que se ha hecho en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad y en algunos otros sectores, pues entiendan, mi querido Gonzalo, la importancia que tiene tener estas empresas operando bien al 100%, con capacidad de producción petrolera, con producción de gas, con producción y generación y distribución eléctrica, y no terminemos la administración actual con estos problemas que en un corto o mediano plazo yo creo que nos van a hundir completamente, Gonzalo. Fíjate, en eso que yo te diría de que hay una posición, yo te diré que bastante diferenciada. Mientras que en la parte eléctrica sí hay una muy clara estrategia para la introducción del sector privado, esta complementación entre el sector público y el sector privado, en Pemex no la hay. Incluso estas nuevas reformas que han sido introducidas ya con la doctora Claudia Sheinbaum, pues por desgracia inhiben, no se ve que vayan a ser suficientemente atractivas para tener interés de otros socios o de la inversión privada en su conjunto. Gran parte de lo que se ha apostado hasta ahorita, pues es simplemente darle largas a los proveedores a los que se les debe más de 20,000 millones de dólares,
o bien simplemente tratar de atraer empresas de servicio que por desgracia pues son las que nos han puesto en una situación extremadamente también muy vulnerable. Claro, yo nada más para cerrar, Gonzalo, te voy a dar los datos. Pemex, la deuda financiera asciende a más de 100,000 millones de dólares. Es decir, estos 9,500 millones, pues no es nada, es ni el 10% de lo que debe. Y por supuesto, como tú bien lo comentabas, 20,000 millones de dólares a empresas contratistas y solamente este año tiene que pagar 6,400 millones de dólares de corto plazo y al final del sexenio la suma ascenderá a 47,100 millones de dólares. Pues bueno, pequeños paliativos, mi querido Gonzalo. Sí, de hecho, en esa parte, por desgracia, Paul, déjame nada más a corregirte una pequeña cifra. Para el 2025, según el reporte 20F de Petróleos Mexicanos ante la SEC, la Security and Exchange Commission, para el 2025 Petróleos Mexicanos tiene que pagar 21,000 millones de dólares entre lo que es el pago de su deuda, los intereses y también las líneas de crédito. Líneas de crédito que de hecho las tiene ocupadas al 98%. Pues bueno, es menor, pero aún así pues es una cantidad bastante alta. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un fuerte abrazo y como siempre te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Fuerte abrazo, Gonzalo.